Lo que hemos estado viendo la semana pasada, es sobre las raíces, ¿ya? Sobre la descomposición de raíces y propiedades de estas. ¿Alguna consulta o algo que no haya quedado claro sobre las raíces para plantearlo ahora y que para comenzar con la nueva objetivo? Que ya cambiamos, terminamos con las raíces y empezamos con el logaritmo. Entonces, para finalizar con eso y empezar con logaritmo y que no hayan dudas con respecto a las raíces, algo que no hayan entendido dentro de la composición o las propiedades, algo que no recuerden. ¿Qué es lo que no entendió o no se comprendió de las raíces? Ya voy a hacer un pequeño repaso, chicos, cortito de lo que se vio. Ya. A recordar, la descomposición de raíces. ¿Se ve bien ahí, chicos? ¿O más grande está bien el borde? Ya. Entonces, recordar la descomposición. Por ejemplo, raíz de 12. La descomposición era para las raíces que no tenían solución exacta. O sea que, por ejemplo, la raíz de 4 tiene una solución exacta y yo sé que es 2. ¿Qué sucede con las raíces que no tienen una raíz exacta? Tengo que descomponer si se puede. Generalmente la descomposición se hace con los números mayores que del 2 en adelante, porque los números más del 10 para abajo no hay una descomposición. Entonces, del 2 en adelante, generalmente los números se pueden descomponer. Entonces, el 12 yo tenía que descomponerlo en dos números que uno de ellos tuviera raíz exacta y la otra no. Pero hacer hincapié de que tengo que fijarme en que si estoy trabajando con raíz cuadrada, raíz cúbica, cuarta, quinta, etc. Como en este caso estoy trabajando con una raíz cuadrada, la descomposición de mis dos números tiene que ser un número que elevado al cuadrado por sí mismo tenga raíz exacta. Y el otro no necesariamente, no tiene que tener. Entonces, si yo descompongo en 4 por 3, me da 12. Y 4 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, me va a quedar 4 por raíz de 3. Entonces, la raíz de 4 va a ser 2. Y me queda la raíz de 3. ¿Ya? ¿Se entiende ese concepto? Sí. Ya. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo la misma situación, pero es no una raíz cuadrada, sino una raíz cúbica? Por ejemplo, de 40. Y yo quiero descomponer esto. Tengo que hacerlo de la misma situación, aplicar lo mismo, pero el número que yo voy a encontrar acá que tenga raíz exacta tiene que ser un número que 3 veces tenga raíz exacta, no 2, porque ya acá estamos hablando de una raíz cúbica. Entonces, por ejemplo, el 40, hay dos posibilidades, el 10 por 4 y el
5 por 8. Si yo trabajo con el 10 por 4, o el 4 por 10, ¿existe la raíz cúbica de 4? ¿Hay algún número que 3 veces me dé 4 multiplicado? No. No. Entonces no puede ser, en este caso, utilizar el 4, porque no es raíz cuadrada, es raíz cúbica. Entonces, la otra solución, o sea, los otros valores que me servirían sería el 8 por 5, también me da 40. Y ahora busco si hay algún número que 3 veces me dé 8, multiplicado 3 veces me dé 8, una potencia de 3. ¿Qué número 3 veces? La raíz cúbica de 8 es 2. Sí, porque si yo multiplico o elevo 2 a la 3, eso es igual a 8. Entonces, la raíz cúbica de 8 va a ser 2. En el fondo lo que yo estoy haciendo es que este 8 lo transformo en una potencia de 3 y estoy elevando a la 3. Entonces la raíz cúbica se me va. Raíz índice se va y me queda, en este caso, 2 raíz cúbica de 5. Lo que hice acá, chicos, es lo mismo que yo acá en vez de poner raíz de 4, 2, haya hecho 2 elevado a la 2. Eso es importante. Siempre que mi índice de mi raíz es igual a mi exponente, estas por eso se eliminan y me queda que la raíz de 4 es 2. Por eso que, por lo general, cuando ustedes trabajan con ecuaciones cuadráticas, si la vieron el año pasado, y yo tengo que eliminar el cuadrado, aplico raíz cuadrada. Porque, por ejemplo, si se me presenta x cuadrado igual a 2, a 4, ¿yo qué? Aplico raíz. Entonces yo, si le aplico raíz al x al cuadrado, lo que estoy haciendo es eliminarle la raíz. Sí. El exponente yo en este caso lo puse para que entendieran que el valor que yo tengo que buscar de la descomposición tiene que ser un número que esté elevado 3 veces porque estoy trabajando con raíz cúbica. Entonces, lo que manda es la raíz, el índice de la raíz. Ese me va a indicar qué número tengo que buscar yo para saber que se repite esa cantidad de veces. Por ejemplo, de hecho, en la guía que se mandó, la guía número 3, se pedía descomponer ya con raíces más sobre raíces cuadradas, ya sea cúbicas, cuartas, quinta. Entonces es este el que me va a mandar, este es el que me va a mandar y me va a indicar cuántas veces se tiene que repetir el número para poder descomponerlo. Ese va a ser raíz exacta. ¿Ya? ¿Se entiende ahí esa parte de la descomposición? Ya. Eso es lo que era la de la descomposición. Ahora, recordar que esto me va a servir para
para lo que vamos a ver ahora. Ya, en la guía número 3, yo les pedí que transformara las potencias en raíces enésimas. O sea, acá yo hago la relación en que las potencias se pueden transformar en raíces. O sea, que si yo tengo una potencia elevado a una fracción, en este caso cuando tengo potencias elevado a exponentes fraccionarios, estos son raíces. Yo lo puedo transformar en una raíz. Entonces, siempre que suceda esto, porque yo no puedo resolver esta potencia elevada a la 3/5. No existe como potencias de ese tipo de solución para poder realizarlo, porque yo no puedo repetir ese número 3/5 veces. Entonces, cuando estoy hablando de potencias con exponentes fraccionarios, son raíces. Entonces, ¿cómo transformo esta potencia en una raíz? El valor de acá abajo va a ser el índice de mi raíz y el de acá va a ser el exponente de mi base. Entonces, es como que yo invirtiera los valores. Entonces, me va a quedar raíz de 4. Como es 3/5, significa que entonces el valor, el índice de mi raíz va a ser 5 y va a estar elevado a 3. Bueno, yo puedo resolver ahí cuánto me da 4 elevado a 3, lo puedo expresar así o lo puedo dejar así. En otras palabras, si lo hago al revés, si yo tengo una raíz quinta de 4 elevado a 3, si esto yo lo transformo en una potencia, me va a quedar 4 elevado a, este siempre va arriba, quinta. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Ya. Eso es lo que pasé en la última guía, que será una guía más cortita, que era cómo transformar la relación que hay entre las raíces y las potencias. Estas dos cosas, las raíces y las potencias, están relacionadas, ¿ya? Porque yo puedo transformar raíces en potencias y potencias en raíces. Entonces, cuando yo tengo potencias fraccionarias, en este caso esas son raíces. Ya esto es importante que lo tomen nota porque me va a servir para lo que voy a presentar ahora con lo que son los logaritmos. Ya tienen que recordarse eso. Ya. Eso más que nada es lo que me va a servir para lo de ahora. ¿Alguna otra consulta, duda que le haya quedado sobre las raíces? Para poder comenzar con lo que son los logaritmos. Sí, profe. ¿Cuál es la otra consulta? ¿Cómo se llama? Lo que cambiaba las raíces, lo de las divisiones. Las propiedades. Sí.
Ya, las multiplicaciones y las divisiones. Voy a recordar, voy a responder lo que dijo me preguntó María José. Sí, siempre el orden de las exponentes y el índice es así. Siempre es así, nunca me va a cambiar. ¿Ya? Entonces, las propiedades. De las raíces. Tengo primero la multiplicación. O sea, cuando yo tengo una raíz, una multiplicación de dos raíces. ¿Ya? La propiedad me dice que yo puedo multiplicar dos raíces de igual índice. O sea, como esta es raíz cuadrada, conservo la raíz de ambos y solamente se multiplican los valores que están dentro. Entonces me queda 2 por 5, me queda raíz de 10. Siempre que hay una multiplicación, se multiplican las raíces. En el caso de la división, yo tengo una división de raíz de 8 partido en raíz de 2. ¿Qué me dice la propiedad de las raíces? Cuando tengo que dividir, conservo la raíz y se divide los valores que están dentro. 8 dividido en 2. Conservo la raíz y divido 8 dividido en 2, 4. Y acá yo puedo seguir sacando mi raíz porque la raíz de 4 sí tiene raíz exacta. Entonces, en este caso, la raíz de 4, mi resultado final va a ser 2. Acá no, porque la raíz de 10 no la puedo descomponer porque no hay un número, dos números que uno tenga raíz exacta y que multiplicado me dé 10. O sea, la única manera está el 5 por 2, el 5 no tiene raíz exacta y el 2 tampoco. 10 por 1, el 10 no tiene raíz exacta y ahí la raíz de 1 es 1. Entonces, por eso que yo le explicaba que cuando las únicas raíces que se pueden descomponer son los valores mayores que 12. El 10 y de abajo del 12 no puedo descomponer, se quedan como raíz así. Raíz de 10, raíz de 11, raíz de... Ah, no, el 8 sí lo puedo descomponer, porque 4 por 2, 8, y la raíz de 4 es 2. Pero esa sería como la excepción dentro de los valores menores que 10. Que de diferente índice, ¿qué cosa? Las multiplicaciones de diferente índice. Ya. Puedo multiplicar raíces de diferentes índices. Lo que no puedo es dividir raíces de diferentes índices. Por ejemplo, si yo tengo una raíz cúbica de 2 partido una raíz cuadrada de 3. No puedo dividir eso, porque las raíces son, los índices son distintos. No puedo hacer eso. Entonces, en este caso, se quedaría así. Pero las multiplicaciones de distintos índices, sí se puede hacer. Y eso lo vi la clase pasada, luego, como se grabó el video, lo volví a, o sea, cuando lo estaba para subirlo, de hecho lo mandé, me di cuenta de que, claro, lo expliqué y ahí cometí un error. Me faltó algo cuando tengo, y lo voy a volver a explicar y lo voy a rectificar ahora, ¿ya? Para que le quede ahora sí bien claro. Algo que
se me pasó. Por ejemplo, yo tengo raíz cúbica de 2 y yo quiero multiplicarlo, pero por una raíz quinta, no, más pequeña. Una raíz cuarta de 3. ¿Ya? Esto sí lo puedo multiplicar cuando son mis distintos índices. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que aplicar la propiedad de la multiplicación y en este caso multiplico los índices. O sea, me va a quedar 3 por 4. Pero, ¿qué sucede con los valores que están dentro de mi raíz? Porque en el fondo la quiero juntar y mi nueva raíz ya no va a ser raíz de 3 y raíz cúbica y raíz cuarta, sino que ahora se va a transformar en una raíz de índice 12. Entonces, en el fondo es como que tengo que sacar un mínimo común entre el 2 y el 3. O sea, estos valores tienen que quedar elevados a lo que me falta para que llegue a 12. Entonces, por ejemplo, 2, como este estaba elevado a 3, ¿qué número multiplicado por 3 me da 12? O en el fondo, 4. tengo que multiplicarlo o elevarlo a la raíz contraria que estoy ocupando, al índice contrario. Por ejemplo, si este estaba elevado, el índice era 3, lo tengo que elevar al índice de mi otra raíz, o sea, 2 elevado a 4. Y el 3 lo tengo que elevar a el índice de mi otra raíz, 3. ¿Se entiende eso? Voy a hacer otro ejercicio para que... Como cruzado. Es como cruzado. Es como que los valores de mis números que están dentro de mis raíces quedan elevados a los índices contrarios. Porque la idea es que tiene que darme 12. Es como un mínimo común entre ellos dos. Entonces ahí solamente resuelvo. Raíz de 12 y el 2 lo elevo al 4. O sea, 2 elevado a 4 sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Y 3 elevado a 3 sería 27. Y ahí solamente multiplico 16 por 27. Y ahí me daría raíz de 12 de 432. Y ahí multipliqué las raíces. ¿Se entiende eso? Voy a hacer otro ejemplo de lo mismo. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, voy a hacer otro ejemplo a ver si se entiende, pero ahí ustedes me van diciendo los valores que yo tengo que hacer. Ya tengo raíz cuadrada de 5 por raíz cúbica de 2. ¿Ya? Y quiero multiplicar esas dos raíces. ¿Cuál va a ser el índice de mi nueva raíz de esa multiplicación? ¿Cómo me va a quedar mi nueva raíz? El índice de afuera.
Miren el ejemplo de acá. 6. 6. Porque como esta raíz cuadrada, recuerden que el 2 no se escribe. Entonces, si nos sale un número acá, significa que es 2. Que el 2 en las raíces es imaginario. Entonces, esto me va a quedar 2 por 3. Lo voy a poner ahí para que entiendan qué hice. Multipliqué esos dos índices. Multipliqué este con ese. Y el 5 lo tengo que elevar a un exponente. ¿A qué exponente va a quedar elevado el 5? Este. Si estaba, el índice era cuadrado, miren acá. El 2 yo lo elevé a 4, porque siempre tengo que trabajar con la raíz contraria a la raíz que estoy trabajando. Entonces el 5, ¿a cuánto va a quedar elevado? ¿A? 5 al cubo. 5 al cubo. A 3. Porque tiene que ser al índice contrario. Y el 2 va a quedar elevado al cuadrado, porque sería el contrario. Entonces ahí me va a quedar 2 por 3, 6. Y ahora resuelvo. 5 elevado a 3 sería 125. Y 2 elevado a la 2 sería 4. Y ahí solamente multiplico 125 por 4. Y ahí me quedaría raíz secta de 500. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entendió ahora más o menos las propiedades y la descomposición? ¿Más claro? Ya, en todo caso, chicos, esto yo lo voy a subir. Yo sé que no todos están en el Classroom, pero yo los videos los estoy subiendo ahora al YouTube. Hice como un canal porque es más fácil acceder a un YouTube que descargar, porque de repente los videos son más largos y más pesados. Entonces, en cambio, en YouTube es más fácil de acceder y poder verlo. Entonces, esta clase con el repaso y con lo que pasa ahora, la voy a subir. ¿Ya? Y les voy a mandar el link a su profesora y lo voy a mandar al Classroom y a los correos que tengo para que puedan acceder a los videos. De ahí todos van a poder entrar a verlos y poder repasar las clases, si no les quedó como algo claro o no se recuerda. ¿Ya? Entonces, damos por finalizado lo que es la parte de raíces y vamos a comenzar con logaritmos, que en el fondo los logaritmos también están relacionados con las raíces y las potencias, o sea, seguimos como en la misma línea. ¿Ya? Entonces la clase de hoy va a ser más que nada de los logaritmos como explicativa, o sea, de definición de qué son los logaritmos y la base de los logaritmos. Vamos a ir de a poco trabajando ahora, como no es mucho el tiempo, entonces la idea es ir pasando como concepto de logaritmo, a ver si entendieron cómo les doy una pequeña actividad, una tarea para la próxima semana, o sea, se las entrego la próxima semana, y de ahí vamos avanzando con las propiedades, pero de a poco, no todo al tiro para que no vayan entendiendo el concepto, ¿ya? Ya, voy a hacer una presentación de lo que era lo que es los logaritmos.
Ya. Entonces, ahora damos inicio a una nueva parte de lo que es, en este caso, el objetivo 1, que estamos hablando de potencias, raíces y logaritmos. Ya. Bueno, el objetivo de aprender esto es mostrar que comprende la relación entre las potencias, raíces, enésimas y logaritmos. Las raíces enésimas es lo que vimos recién, cuando transformaba las potencias en raíces enésimas. Eso significa las raíces enésimas. Cuando son raíces distintas del cuadrado. Ya no son raíces cuadradas, sino que son raíces cúbicas, raíces cuartas, en adelante. Esas son las raíces enésimas. Y los logaritmos. Entonces, ahora van a ver la relación que hay entre las potencias y los logaritmos y resolver problemas que tengan potencias, logaritmos y raíces enésimas. Entonces, lo que van a aprender hoy es solamente a comprender qué es el logaritmo y la relación que tiene con las potencias y las raíces para poder representar la relación entre el valor de la potencia y el exponente. Ya. Entonces, ¿qué son los logaritmos? Se le llama logaritmo a un número en una base dada de un número al cual debe elevarse la base para obtener dicho número. ¿Ya? Generalmente las definiciones matemáticas son como enredadas, pero siempre se entiende a través del ejemplo, que es lo que estoy hablando. Entonces, acá yo les planteo lo que yo tengo acá. Lo que yo tengo acá, vamos a anotar para que... Esto que yo tengo acá, si se dan cuenta, eso es una potencia. Cuando yo tengo un número elevado a un exponente, va a ser igual a... Yo trabajo con las letras primero porque se da a entender que las letras son cualquier número. Uno le otorga cualquier número a las letras. Siempre se ponen de ejemplo las letras para que ustedes sepan que se puede ocupar cualquier tipo de número dependiendo de las restricciones que se ponga. Entonces me dice que cuando yo tengo una potencia, yo la puedo transformar en logaritmo. O sea, acá le destaqué los valores. Se me dice que si yo B lo elevo a C, va a ser igual a A. Y a su vez, el logaritmo de base B de A va a ser igual a C. ¿Ya? ¿Hay alguna relación? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí que tienen en común las potencias y el logaritmo? ¿Qué es lo que se está repitiendo? La B. ¿Ya? ¿Qué más? En el fondo, el resultado del logaritmo, ¿qué es de la potencia? Cuando yo le saco el valor a un logaritmo. Esto. El resultado de mi logaritmo. ¿Dónde está en la potencia? ¿Qué sería? La potencia es lo que tengo al lado. SC. El exponente, profe. El exponente. O sea que el resultado de mi logaritmo es el exponente de la potencia. O sea, en el fondo,
lo que yo estoy buscando en el logaritmo es el exponente de mi base. ¿Se dan cuenta? Logaritmo de base b. La b vendría siendo la base de mi potencia. El a es el resultado de mi potencia. Y el resultado de mi logaritmo es el exponente a cual está elevada mi base. ¿Ya? Con los ejemplos de ejercicios se va a entender un poco mejor. ¿Ya? Solamente las letras para que entiendan que voy a ocupar cualquier número. Hay restricciones, sí, para los valores. Por ejemplo, y esto es importante que ustedes vayan manejando los conceptos matemáticos. Porque un momento después, más adelante, bueno, cuando tengan la PSU, si es que llegan si es que sigue la PSU, bueno, y aunque se cambie, siempre tienen que manejar los conceptos de las matemáticos como las siglas, los símbolos. Me dice que A y B, o sea que los valores que puede ser A y B, siempre tiene que pertenecer, esto se llama pertenecer, esa E significa pertenece, a R es el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Los números reales son todos los que existen. Los reales son los enteros, los naturales, las fracciones, las raíces, pero tienen que ser solamente positivas. O sea que acá no puedo trabajar con los números negativos. Solamente los números reales positivos. Y B tiene que ser siempre distinto de 1. O sea, no puedo trabajar con un logaritmo de base 1. Y C, o sea, el valor de acá, en este caso el exponente, siempre tiene que pertenecer a los números reales. ¿Ya? Entonces, en este caso sí puede reales, pero no positivos, sino que también puede ser positivos y negativos. ¿Se entiende hasta el momento más o menos el concepto del logaritmo? De ahí cuando plantee los ejercicios se va a entender un poquito más. Ya. Ahora, ¿para qué me sirve a mí el logaritmo? Ya, porque uno siempre dice, ya, yo veo raíces, veo fracciones, números, tanta matemática, tantas cosas, y digo, ¿para qué me va a servir esto? Ya, entonces yo les voy a mostrar. Voy a borrar mejor, se me quedó grabado. ¿Para qué se utilizan, en este caso, los logaritmos? Que de repente la gente dice, si no me sirve para nada los logaritmos. Sí, los logaritmos sí sirven, sí los utilizo. Entonces acá un pequeño ejemplo de dónde yo voy a utilizar los logaritmos. Los logaritmos son números que facilitan la solución de problemas, ya que nos evitan complejas multiplicaciones y divisiones. Las aplicaciones de los logaritmos se dan en bastantes ramas de la vida real, y para darte una idea mencionemos algunas. En economía, se aplica en la demanda y en la oferta. En la banca, sirve para medir el crecimiento de los depósitos de acuerdo al tiempo. En la estadística, suele aplicarse en el crecimiento de la población. En la publicidad, cuando se realizan las estadísticas sobre la campaña publicitaria que se va a lanzar, se realizan cálculos matemáticos con logaritmos. Estas estadísticas definen el fracaso o el éxito de la campaña. En la ingeniería civil, cuando se resuelven problemas específicos, siempre teniendo en cuenta una ecuación de segundo grado.
En la geología sirven de cálculo para calcular la intensidad de un evento, así como un sismo o un terremoto. Aquí es usado en la escala de Richter, donde la intensidad de un sismo se conoce en base a los logaritmos. En la astronomía, para determinar la magnitud estelar de una estrella o planeta, se usan cálculos de carácter logarítmico para determinar la brillantez y magnitud. Y en la música, el pentagrama es una escala logarítmica, ya que la altura del sonido es proporcional a la del número de frecuencia. Además, ayuda a medir los grados de tonalidad, ya que se pueden representar por el logaritmo en base 2. ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Qué cosa no entendió? ¿El video? Ah, lo que expliqué recién de los logaritmos. ¿Se entendió para qué me sirven los logaritmos? ¿A dónde yo los voy a utilizar? ¿No entendió el video? Sí, profe. Sí, Ya, entendió el para qué. video no era explicativo de lo que eran los logaritmos, sino que el video lo que me decía era dónde yo voy a utilizar el logaritmo. No me estaba explicando todavía cómo lo voy a utilizar, sino dónde yo lo voy a utilizar. Pero para eso primero tengo que saber trabajar con logaritmos. Pero el video más que nada era explicar que sí se usan los logaritmos y se usan en bastantes lados. Entonces, ahí si se dan cuenta, los logaritmos lo ocupan mucho y ustedes, generalmente lo que siempre se sabe, es en la sismología. O sea, acá constantemente ocurren sismos, terremotos y todo lo que es cuando sienten la intensidad de esto, en este caso la escala Richter y la de Mercalli, se mide a través del logaritmo. Los logaritmos trabajan con valores pequeños. Es cuando yo estoy trabajando cuando los valores son demasiado grandes, yo lo llevo a una escala logarítmica para poder representarlos. Entonces, por eso tengo que trabajar con eso cierto de datos. En la astronomía, ¿por qué se trabajan los logaritmos? Porque cuando yo mido la intensidad de una estrella, la distancia en que yo la miro, las estrellas, está demasiado lejos. Entonces, para yo darle un referente y un valor más real, lo llevo a una escala logarítmica, que puedo trabajar con esos tipos de valores, que ya son más pequeños en este caso. Se trabaja con, por ejemplo, en química, se trabaja mucho con que ustedes eso lo van a ver en cuarto, no sé si lo han visto, que es con el pH, cuando trabajo con ácido y trabajo con base. Yo para calcular el pH de las cosas, el pH es lo que mide, no sé si han escuchado lo que es el pH, de repente la tele dice pH 5, pH del agua, ¿ya? ¿Qué tipo de pH tiene? Si es ácido o es base, o es una base lo que estoy trabajando. Entonces yo para medir el pH de algo tengo que trabajar con logaritmos. O sea, por eso que es importante manejar en sí lo que es el logaritmo. Entonces, ahora volviendo a la presentación. Y para que puedan entender la parte de acá. Ya. Acá vamos con lo que es, y hasta acá lo voy a después dejar lo voy a poner en voy a hacer un ejercicio para que lo entiendan a través de los números. Ya. ¿Qué relación tienen las potencias con los logaritmos? Que es lo que yo le decía.
El logaritmo es el exponente por el cual se ha elevado una base para obtener la potencia. Eso es lo que yo le explicaba anteriormente. O sea que el resultado de lo que yo obtengo del logaritmo, sea en este caso B, se cambiaron los valores, las letras nada más, pero es lo mismo, es el exponente de mi potencia. Y la base de mi potencia es la base del logaritmo. Y el resultado de mi potencia es el número de mi logaritmo. ¿Ya? Ahora, si yo lo llevo, para que lo entienda mejor, y con esto termino, y ahí la siguiente clase seguimos trabajando ya con los ejercicios de logaritmo. ¿Qué me dice? Yo tengo una potencia elevada a un exponente, bueno, es lo mismo, y este va a ser igual al resultado de mi potencia. Si yo esto lo quiero transformar en un logaritmo, va a ser el logaritmo de base B de A va a ser igual a C. Si esto lo llevo a un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 3, va a ser igual a 8. Y yo lo quiero transformar ahora a logaritmo. Entonces, si yo esta potencia lo transformo en logaritmo, va a ser logaritmo de base. ¿Cuál va a ser mi base? A ver si comprendieron el concepto un poco. 2. 2. Porque recuerden que la base de mi potencia es la base de mi logaritmo. En este caso, si es de base 2, el logaritmo de base 2. ¿Y va a ser el logaritmo de base 2 de qué? El A 8 igual 3. de 8. Recuerden que el A es el resultado de mi potencia. Y eso va a ser igual a, el logaritmo de base 2 de 8 va a ser igual a ¿qué? 3. A 3. Entonces, en el fondo, lo que yo estoy buscando con los logaritmos, tengo que buscar un número que elevado, o sea, en el fondo tengo que buscar el exponente de este, para que me dé este. Por eso que me va a servir las potencias para saber esto. Si yo trabajo solamente con los logaritmos y compruebo que esta igualdad esté buena, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo no les doy ese valor? Es por mi incógnita. Tengo que buscar un número que elevado, o sea, tengo que buscar un número que elevado a ¿cuántas veces me va a dar? 8. O más, yo lo hago como más, lo explico como un poquito más fácil, que en vez de estar pensando qué número, simplemente para saber el exponente de la base, el valor que está acá, lo divido por la base hasta llegar a 1. Porque tengo que saber la cantidad de veces que se repite la base para que me dé 8. Entonces, acá voy dividiendo. 8 dividido en 2, 4. 4 dividido en 2, 2. Vuelvo a dividir. Y 2 dividido en 2, 1. Y ahí termino. Porque el objetivo es llegar a 1. Y solamente después cuento la cantidad de veces que ocupé el 2. ¿Cuántas veces ocupé el 2? 3. Entonces el logaritmo de base 2 de 8 va a ser igual a 3. En el fondo lo que yo estoy buscando es el exponente de la base.
Por eso que me van a servir las potencias. Entonces, el logaritmo está más relacionado con las potencias directamente. Voy a hacer otro ejemplo de otro número, a ver si se entendió. Logaritmo de base 3 de 81. ¿Cuánto sería? O sea, en el fondo, tengo que buscar cuántas veces repetí el 3 para que me dé 81. ¿Se entiende el concepto de más o menos del logaritmo, chicos? Igual la próxima semana voy a volver a verlo. Sí. Ya. Entonces yo les recomiendo que... 4, profe. 4. Ya. ¿Cómo lo compruebo que esté bien? Pesco el 81. Elevando el 3 al 4. O lo elevo 3 al 4. Pero de repente a lo mejor algunos no completan todavía ese concepto. Entonces, para comprobar que esté bien, el 81 lo divido por la base hasta que ese 81 se transforme en 1. Y luego cuento la cantidad de veces que ocupa el 3. Entonces 81 dividido en 3 sería... No, sería 81 dividido en 3. ¿Cuánto les da? Me ven ahí trabajando. Me da 27. Y ahí lo sigo dividiendo. 27 dividido en 3, 9. Vuelvo a dividir. 9 dividido en 3, 3. Y vuelvo a dividir. Y 3 dividido en 3, 1. Y acá termino. ¿Cuántas veces se me repitió el 3? 1, 2, 3, 4. O sea que esto es 3 elevado a la 4. Y ese es el resultado que yo necesito. O sea, en el fondo el logaritmo es el exponente de mi base. Eso es lo que de mi potencia. El exponente de mi potencia. Ese es el logaritmo, lo que yo busco con eso. ¿Se entendió el concepto de lo que es logaritmo? Sí, profe. Sí. ¿Y los demás? ¿No me responden los mismos? Sí, profe. Ya, para que después no quede la duda. En todo caso, la próxima semana voy a volver a hablar los logaritmos y lo voy a plantear. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ya para finalizar, acá hago el mismo ejemplo, pero acá pongo otro valor. ¿Se dan cuenta? 2 elevado a 4 va a ser igual a 32 potencia. Y si lo transformo en logaritmo, va a ser logaritmo de base 2 de 32 va a ser igual a 4. ¿Sí? Lo puedo representar en potencia y lo puedo representar en logaritmo. ¿Se dan cuenta? El logaritmo es el exponente de mi potencia. Ya. Eso sería, chicos, hasta hoy. Que estén bien, nos vemos ya la próxima semana, día lunes. Y cuídense, traten de repasar un poquito antes de entrar a la clase para que no estén tan ahí, tan perdidos de repente que no se recuerdan. Ya chicos, cuídense, que estén bien, nos vemos el próximo lunes.